1 millón de ñus enfrentan peligros para encontrar la vida. En las llanuras de Ndutu del Serengeti comienza la gran migración. Un ñu recién nacido, Esperanza da sus primeros pasos vacilantes. Leones y hienas observan de cerca. Este viaje mueve 1.600 toneladas de biomasa anualmente, enriqueciendo ríos y suelos. Es un ciclo de supervivencia. Sigue la historia de Esperanza mientras se enfrenta a depredadores y vastos paisajes. El ecosistema de Masai Mara prospera con el movimiento. Cada año entre 1.3 y 1.5 millones de ñus viajan desde Ndutu hasta Masai Mara. La temporada de lluvias de diciembre a marzo despierta la vida. Esta migración sostiene las praderas y los ríos. Leones y hienas moldean el camino de la manada. El cráter de Ngorongoro se alza cerca, marcando el equilibrio entre la vida y la mortalidad en este antiguo viaje. En el cráter de Ngorongoro, los leones cruzan a través de una niebla matutina. Las leonas se coordinan para cazar ñus, utilizando una visión 6 veces más aguda que la de los humanos. Un león macho con una melena espesa ruge. Los leones, animales salvajes vitales, regulan el número de herbívoros protegiendo las praderas. Las leonas cazan juntas y crían a los cachorros como un grupo, mientras que los machos defienden el territorio, a menudo formando alianzas. En el Serengeti, una manada de leones liderada por las leonas caza a diario para alimentar al grupo. Se enfocan en ñus y cebras durante la migración anual. Se acercan en silencio usando el trabajo en equipo.
Una leona corre a 80 km/h apuntando a su presa. Desestabiliza al ñu con las patas, le muerde la espalda y se aferra derribando con éxito a la presa. Para las cebras que pesan el doble que ella, muerde el cuello y termina la caza. La presa alimenta a la manada durante días. Cada leona necesita 5.5 kilogramos de carne al día. Un león macho grande puede consumir 45 kilogramos en una sola comida. Los cachorros que dependen de la leche durante 6 semanas observan y aprenden de cada caza. Según WWF 2024, con solo 20.000 leones restantes, la conservación es crucial para garantizar su supervivencia. Según la UICN 2023, las leonas de Ngorongoro cazan de noche, logrando una tasa de éxito un 30% más alta debido a su visión excepcional. Anualmente cazan 250.000 ñus débiles, manteniendo el equilibrio ecológico del Serengeti. Esta fuerza asegura la supervivencia de la manada, pero Esperanza, una cría de ñu, enfrenta amenazas constantes de estos depredadores. El trabajo en equipo y el poder de los leones dan forma al ritmo de la sabana, controlando las poblaciones de animales salvajes como cebras y ñus. Mientras los leones dominan las praderas, otro animal salvaje, la hiena, con su llamado distintivo, limpia en silencio, carroñando los restos para mantener el ecosistema saludable. En la sabana, las hienas manchadas vagan cazando en manadas. Se enfocan en presas jóvenes y débiles, utilizando una estrategia de persecuciones prolongadas para debilitar a la presa antes de dar el golpe fatal y triturar huesos con una fuerza de mordida de 4.500 newtons.
Una hiena se lanza apuntando a las patas mientras otras bloquean las rutas de escape, derribando a la presa en minutos. Su grito usado para la comunicación social resuena por la sabana. Esperanza ya era lo suficientemente vieja para vivir con la manada, pero cuando nadie la miraba, salió del control de su madre. Tenía curiosidad por una criatura que se acercaba, y cuando se acercó más, vio al oponente, claramente recordó la lección. Y corrió rápidamente hacia su madre. Una madre ñu usa sus cuernos para ahuyentar a las hienas que se aproximan. Estos animales salvajes también limpian los cadáveres para prevenir enfermedades como el anthrax. Según la investigación de Scopus, las hienas manchadas tienen un sistema nervioso tan complejo como el de los chimpancés, con la capacidad de planificar cacerías en grupo. Su sistema matriarcal, donde las hembras más grandes lideran, asegura cacerías eficientes. Las hembras también se comunican con señales ultrasónicas inaudibles para otros, organizando cacerías con hasta 20 miembros. Esta inteligencia sustenta su supervivencia y mantiene el equilibrio del ecosistema del Serengeti al controlar las poblaciones de animales salvajes. Esperanza, aún vulnerable, enfrenta un peligro constante por parte de estos cazadores estratégicos. Mientras los leones y las hienas moldean las praderas, millones de ñus guiados por cebras comienzan su migración a través de las vastas llanuras del Serengeti. En las praderas de Ndutu, durante la temporada de lluvias de diciembre a marzo, las madres de ñu dan a luz en las vastas llanuras. Los recién nacidos, como Esperanza, se ponen de pie entre 3 y 7 minutos, uniéndose rápidamente a la manada.
En un periodo de 2 a 3 semanas nacen 500.000 terneros, creando una abundante fuente de presas para depredadores como leones y hienas. Este nacimiento masivo asegura que el 80% de los terneros sobrevivan hasta la adultez frente a los depredadores. Los ñus enriquecen el suelo con estiércol rico en nitrógeno, aumentando la productividad de la hierba en un 30%. Según WWF 2024, su estiércol contiene bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que sostiene las praderas y reduce los incendios forestales. Este proceso apoya a otros animales salvajes, incluidas las cebras y las gacelas. Los frágiles terneros encuentran seguridad en los números de la manada, fusionándose con la multitud para evitar ser detectados. Los partos sincronizados muestran la fuerza y unidad de la manada, asegurando la supervivencia de la siguiente generación. El Serengeti prospera gracias a este ciclo de la vida. Cerca del lago Ndutu, otra especie contribuye silenciosamente al equilibrio del ecosistema, sumando a la tapicería ecológica del Serengeti. Los flamencos enanos se agrupan en el lago Ndutu, un lago alcalino con un pH de 10.5. Filtran las algas espirulina utilizando picos con 10.000 lamelas, tamizando el agua 20 veces por segundo. Su alimentación sustenta el ecosistema microbiano del lago, apoyando la ecología de Ndutu. Estas aves prosperan mostrando su adaptación a condiciones extremas. Según la UICN, los flamencos enanos pueden migrar 1.000 kilómetros para encontrar lagos alcalinos adecuados. Su población ha disminuido un 20% debido al cambio climático que reduce los niveles de agua en el lago Ndutu. Las aves
Se alimentan en grupos, removiendo el agua para acceder a las algas. Sus plumas rosadas destacan contra la superficie del lago. Preparándose para la migración, construyen reservas de energía para los largos viajes. Enfrentan riesgos como la sequía y la pérdida de hábitat. Su presencia mantiene el equilibrio del lago, apoyando a otras especies. Los esfuerzos de conservación buscan proteger su hábitat. Mientras los flamencos tiñen de color las aguas de Ndutu, manadas de ñus lideradas por cebras comienzan su migración. Estos animales se enfrentan depredadores y terrenos difíciles. La supervivencia de los flamencos depende de encontrar nuevos lagos, mientras que los ñus soportan sus propios desafíos de vida o muerte. En la temporada seca del Serengeti, 1.3 millones de ñus y 250.000 cebras dejan Ndutu. Cruzan praderas secas bajo el calor de 26 grados, buscando pasto fresco y agua. Los terneros de ñu corren con la manada esquivando polvo y rocas. Las cebras lideran comiendo hierba dura, lo que ayuda a los ñus a acceder a brotes tiernos. Las rayas de las cebras reducen las picaduras de la mosca tsetse. En un 70% protegiendo contra la enfermedad del sueño. La manada se mueve junta mostrando fuerza y unidad. Animales salvajes como elefantes y avestruces maasai comparten las llanuras mientras los chacales forrajean cerca. Los guepardos depredadores rápidos acechan la manada apuntando a los más jóvenes o débiles como esperanza. Las praderas secas ofrecen poco refugio. Esperanza se mantiene cerca de su madre aprendiendo a navegar el terreno.
La manada proporciona seguridad, pero las amenazas siguen siendo constantes. Al acercarse al río Grumeti, nuevos desafíos esperan, incluidos los hipopótamos. Algunos ñus no sobreviven al cruce. El viaje pone a prueba la resistencia con los animales salvajes. Enfrentándose a depredadores y condiciones extremas. Las cebras cruzan las praderas, pero la velocidad de un guepardo ahora amenaza su supervivencia. En las llanuras del Serengeti, un guepardo acelera a 110, 120 km por día. Persiguiendo una gacela, la atrapa pero come rápidamente antes de que las hienas le roben la presa. Cerca de allí, la manada de ñus también ha visto al guepardo. Corren muy rápido, pero lamentablemente uno de los ñus es capturado. El guepardo le muerde el cuello y se agarra con fuerza, derribando a la presa. Los guepardos, los animales terrestres más rápidos, controlan las poblaciones de antílopes. Las hienas roban la presa del guepardo en el 50% de las cacerías. Las guepardas viven solas, mientras que los machos forman pequeños grupos. Solo el 30% de los cachorros sobreviven hasta la adultez. Según la UICN, los guepardos tienen la tasa de intercambio de oxígeno más alta entre los depredadores, pero solo tienen éxito en una de cada 6 cacerías. Debido a su baja resistencia. Su velocidad es inigualable, pero se cansan rápidamente. La manada de Esperanza se mueve rápido para evitar el peligro, manteniéndose alerta ante los depredadores. La caza del guepardo muestra su fuerza y vulnerabilidad, ya que arriesga la inanición si las cacerías fracasan. Animales salvajes como hienas y chacales esperan para carroñar los restos. Esperanza aprende a mantenerse cerca de la manada para su seguridad.
El guepardo descansa preparándose para su próxima caza. A medida que la manada avanza, se acercan al río Grumeti. Un nuevo desafío. Hipopótamos enormes y agresivos defienden el agua. Los ñus deben cruzar para continuar su migración. Muchos enfrentarán el peligro y algunos no sobrevivirán. El cruce del río pone a prueba la fuerza de la manada con amenazas aún mayores. En el río Grumeti, las manadas de ñus cruzan aguas turbulentas. Los hipopótamos, que pesan 3.000 kilogramos y tienen colmillos de 50 centímetros, emergen del agua. Defienden su territorio. Conocidos como guardianes del río, los hipopótamos no cazan, pero representan un peligro con su comportamiento territorial. Su estiércol enriquece el río, aumentando el fósforo en un 450% y el nitrógeno en un 78%. Lo que apoya los ecosistemas acuáticos. Los hipopótamos aguantan la respiración durante 5 minutos y se comunican mediante ondas ultrasónicas de baja frecuencia. Estas ondas viajan 1 milla bajo el agua indetectables. Para la mayoría de los animales salvajes, la comunicación de los hipopótamos asegura que coordinen la defensa de su territorio. La manada enfrenta riesgos, ya que algunos ñus son arrastrados por las corrientes y atacados. Esperanza se mantiene cerca de la manada cruzando el peligroso río. Las aguas ricas en nutrientes del río, impulsadas por el estiércol de los hipopótamos, sostienen peces y plantas. Otros animales salvajes, como cocodrilos, acechan cerca observando a las presas. La manada ayuda a proteger a la mayoría de los miembros. Pero algunos no sobreviven. Después de cruzar la manada, avanza. En la sabana del Serengeti, elefantes y otros animales salvajes crean caminos para la manada migratoria. El viaje continúa con nuevos desafíos por delante.
Los elefantes africanos cruzan el río Grumeti. Forman un círculo protector alrededor de sus crías. Cada elefante produce 150 kilogramos de estiércol al día, dispersando semillas de diversas especies vegetales. Estos animales salvajes, conocidos como ingenieros de ecosistemas, crean senderos a través de las praderas. Sus caminos facilitan el movimiento de otras especies. Las elefantes hembras lideran con una memoria excepcional, guiando a las manadas hacia el agua y la comida. Sin embargo, la caza furtiva por el marfil ha reducido su población en un 30% desde 1980. Según WWF, el 60% de las semillas en el estiércol de elefante permanecen intactas, lo que permite que los bosques de acacias, árboles clave en las praderas, crezcan nuevamente. Las acciones de los elefantes apoyan la biodiversidad, beneficiando a animales salvajes como antílopes y aves. Pero la caza furtiva amenaza su futuro. Las manadas se mueven con cuidado, evitando depredadores como los leones. Las crías se mantienen cerca de los adultos para su seguridad. Los elefantes excavan pozos de agua, ayudando a otros animales salvajes durante las estaciones secas. Ellos dan forma al Serengeti, manteniendo su equilibrio. A medida que avanzan, dejan atrás semillas que crecen en nuevos árboles. El viaje de la manada continúa, pero su supervivencia está en riesgo. Después de que los elefantes den forma al paisaje, otro guerrero de la pradera defiende su territorio con velocidad y fuerza. Los avestruces Masái, de 2.7 metros de altura y 150 kilogramos, corren por las secas praderas a 70-30 km/h. Escapan de los guepardos con poderosos zancadas. Las hembras se mezclan con la hierba amarilla para camuflarse.
Estos animales salvajes, conocidos como guerreros de la pradera, se alimentan de insectos y serpientes, protegiendo el ecosistema. Sus ojos grandes de 5 centímetros de diámetro detectan el peligro desde lejos. Un solo golpe puede generar 2000 newtons de fuerza suficiente para disuadir a los depredadores. Según Scopus 2023, su sistema circulatorio único les permite correr durante 30 minutos sin fatigarse, algo raro en los animales grandes. Los avestruces patrullan las llanuras, manteniendo bajas las poblaciones de plagas. Su velocidad y fuerza les ayudan a sobrevivir en el Serengeti. Los machos cuidan los nidos mientras que las hembras se ocultan de las amenazas. Su presencia apoya a otros animales salvajes al mantener el equilibrio de las praderas. Mientras los avestruces defienden su territorio, una especie más pequeña y ágil limpia silenciosamente el ecosistema. Los chacales de espalda negra carroñean restos en las llanuras del Serengeti. Cazan insectos y conejos, evitando a las hienas. Estos animales salvajes se adaptan tanto como limpiadores como depredadores. Sus fuertes sistemas digestivos previenen la propagación de enfermedades. Los chacales viven en parejas de por vida, algo raro entre los animales salvajes. Según la UICN, las bacterias en su tracto digestivo destruyen el 90% de los patógenos dañinos.
manteniendo las praderas limpias. Se mueven rápidamente permaneciendo alerta ante el peligro. Su pequeño tamaño les permite esconderse de depredadores más grandes. Los chacales comen una variedad de alimentos desde restos hasta presas pequeñas, asegurando su supervivencia. Su rol apoya al ecosistema al reducir desechos y enfermedades. Otros animales salvajes como los buitres se benefician de su trabajo. Los chacales se comunican con ladridos para coordinarse con su pareja. El Serengeti prospera con su presencia manteniendo el equilibrio. Mientras los chacales limpian silenciosamente las llanuras, la manada de ñus se dirige hacia el río Mara. Un último desafío y un refugio temporal los esperan allí. En el río Mara, 1.3 millones de ñus se agrupan para cruzar aguas rápidas y peligrosas. Cocodrilos del Nilo de 4 metros de largo y con una fuerza de mordida de 95.000 newtons atacan a los ñus que son arrastrados bajo el agua. Cada año, 250.000 ñus sucumben debido a las corrientes o los ataques de cocodrilos. Esperanza, una joven cría de ñu, sobrevive protegida por la manada. El río Mara es el desafío más duro de la migración. Los cocodrilos, los guardianes del río, cazan con instintos primitivos. Los cadáveres de ñu enriquecen el río, aumentando el fósforo en un 450% y el nitrógeno en un 78%, lo que apoya a los ecosistemas acuáticos. Los cocodrilos pueden vivir 100 años apenas cambiados desde los tiempos de los dinosaurios. Sus sistemas nerviosos sensibles detectan las vibraciones del agua desde 50 metros. Lo que les permite realizar ataques precisos. En las caóticas corrientes. El cruce es brutal con muchos ñus perdidos. Los cocodrilos esperan pacientemente atacando cuando los ñus entran al agua. Esperanza se mantiene cerca de la manada evitando el peligro. El impulso de nutrientes del río apoya a los peces y plantas beneficiando a otros animales salvajes.
Después de cruzar, los sobrevivientes como esperanza llegan a la Masai Mara, un refugio verde. Nuevos animales salvajes como leopardos, jirafas, rinocerontes negros y antílopes eland deambulan por las llanuras. La manada pastorea sobre la hierba fresca. De julio a octubre prosperan en la Masai Mara antes de regresar al sur del Serengeti en diciembre. El ciclo de la migración continúa impulsado por la lluvia y la supervivencia. Este viaje resalta el equilibrio y la fragilidad de la naturaleza. La conservación es fundamental para proteger a estos animales salvajes. La caza furtiva y la pérdida de hábitat amenazan su futuro. Apoyar reservas y esfuerzos contra la caza furtiva puede ayudar. La supervivencia de los ñus inspira acciones para preservar el ecosistema del Serengeti para las generaciones futuras. Cruzando el río, los antílopes sobrevivientes, incluida Esperanza, llegan a la Masai Mara, donde les esperan praderas verdes y animales salvajes. En Masai Mara, las praderas verdes florecen con 25 a 60 centímetros de lluvia mensual. Las jirafas, conocidas como torres ecológicas, usan sus lenguas de 45 centímetros para comer hojas de acacia espinosas, según la UICN. Los rinocerontes negros, con 2.220 individuos, pastan y abren caminos. Ellos crean senderos facilitando el movimiento de otras especies. Los antílopes eland se mueven lentamente, añadiendo diversidad a la migración. Pastan junto a los ñus, apoyando la biodiversidad. Masai Mara es un refugio para los animales salvajes. Los leopardos regulan el número de antílopes, manteniendo el equilibrio del ecosistema. Su población ha aumentado un 10% desde 2010,
gracias a los esfuerzos de conservación. Las llanuras ofrecen abundante comida y seguridad. Esperanza, la cría de ñu, come con la manada recuperándose del cruce del río Mara. Las jirafas escanean el paisaje en busca de depredadores desde lo alto. Los rinocerontes deambulan tranquilos protegidos por patrullas contra la caza furtiva. Los leopardos permanecen ocultos acechando a sus presas desde los árboles. Los campos del Mara brindan descanso después del arduo viaje. Los animales salvajes prosperan aquí, cada uno contribuyendo al ecosistema. La sabana está tranquila, pero la caza furtiva sigue siendo una amenaza. La conservación es crucial para proteger a las jirafas y los rinocerontes. La manada descansa de julio a octubre ganando fuerzas. Para diciembre comienzan el regreso al sur del Serengeti siguiendo las lluvias. El ciclo de la migración asegura la supervivencia, pero proteger a estos animales salvajes es esencial. Las reservas y los programas contra la caza furtiva ayudan a sostener Masai Mara. La manada de Esperanza se prepara para el viaje de regreso, llevando consigo la promesa de un nuevo ciclo. Otros animales salvajes como hienas y chacales apoyan el equilibrio del Mara. Las hienas carroñean restos evitando la propagación de enfermedades. Los chacales cazan presas pequeñas controlando las poblaciones de plagas. Los buitres limpian cadáveres manteniendo las llanuras saludables. Cada especie fortalece el ecosistema. Los ríos del Mara sustentan peces y plantas. Los esfuerzos de conservación, como las patrullas comunitarias, protegen este refugio. El viaje de Esperanza muestra la fuerza de la naturaleza, pero la acción humana es vital para preservarla.
El Serengeti enfrenta amenazas por la reducción de las praderas y el secado del río Mara. El cambio climático ha reducido el flujo del río en un 20% según WWF. La caza furtiva y la expansión de la agricultura ponen en peligro a los animales salvajes. Las conservadurías comunitarias en Masai Mara, que abarcan 34.595 acres, protegen la fauna. La reforestación en la cuenca Mao y las zonas de amortiguamiento reducen la presión agrícola en un 54%. El pueblo Masái convive con los animales, equilibrando la tradición y la conservación. Los esfuerzos comunitarios han incrementado las poblaciones de rinocerontes negros y jirafas. En un 15% desde 2015. Todos pueden ayudar a preservar este ecosistema. Visitar Masai Mara. A través del ecoturismo apoya los esfuerzos locales. El Serengeti es un sitio de patrimonio global. Cada acción cuenta para mantenerlo próspero. El viaje de esperanza con 1.3 millones de ñus muestra la resiliencia de la naturaleza. La manada corre por las verdes praderas de Ndutu, comenzando un nuevo ciclo. Esta migración es una promesa de vida. Las personas deben actuar para protegerla. La conservación asegura que animales salvajes como leones, elefantes y rinocerontes sobrevivan. Apoyar las reservas y las patrullas contra la caza furtiva marca la diferencia. El futuro del Serengeti depende de la responsabilidad colectiva. La supervivencia de esperanza inspira acción para la próxima generación. Suscríbete a nuestro canal para más historias sobre los animales salvajes del Serengeti.